Saludos a todos, oyentes y lectores de Reflexiones Paganas. Con este video planeo iniciar una serie con el propósito de esclarecer los principios básicos del paganismo. Me parece algo necesario de hacer, debido a que en los últimos tiempos hemos notado, los que estamos en esto desde hace muchos años, una cantidad de errores y desaciertos sobre cómo interpretar el verdadero paganismo y cuáles son sus bases y hasta dónde podemos extender ese término. Como sabemos, en el paganismo hay enésimas tradiciones y cada una de ellas interpreta las cosas a su manera. No obstante, nosotros pertenecemos a un colectivo de religiones o sistemas de creencias que tienen muchas cosas en común. De esas cosas en común es de lo que tratará esta serie de videos. En esta oportunidad me gustaría abordar el tema del politeísmo. ¿Qué significa realmente ser politeísta? ¿Cuáles son los tipos de politeísmo existentes? ¿Cuáles son las diferencias con el monoteísmo? Si hay conexión con el panteísmo de las religiones orientales y de algunas escuelas esotéricas o ocultistas de Occidente, y otros temas que además de ser interesantes, también se prestan a confusión, sobre todo por quienes recién comienzan en este camino que hemos emprendido. Quizá lo primero que deberíamos hacer es comenzar por las definiciones. Todos sabemos, porque nos han enseñado así desde la escuela, que politeísmo significa la adoración o el culto a muchos dioses, y monoteísmo, por supuesto, a uno solo. Sin embargo, existe la confusión de pensar que se pueden compatibilizar ambas cosas o que una persona puede ser a la vez politeísta y en el fondo monoteísta. Bien, desde ya hay que decir que ambas cosas son incompatibles. Paralelamente al concepto de monoteísmo o politeísmo, hay otras concepciones, otros factores desde el punto de vista filosófico que hay que tomar en cuenta para comprender esto. Lo primero que debe analizarse es qué son los dioses. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dioses o de un dios en particular? Bueno, en las religiones abrahámicas, o sea, en el judaísmo, el cristianismo, el islam, las religiones que dependen del tronco bíblico y coránico, monoteísmo significa adorar a un solo dios, que no es un dios absoluto, ni un ser cósmico, o el dios de los filósofos que después se desarrolló a través de la historia. Se trata de un dios tribal, primero de las tribus de Israel, de los hebreos, y después que pasó al cristianismo y al islam, y tiene aspectos muy definidos y concretos. Entre otros, se supone un dios personal, una especie de ser que está en alguna parte del cielo o en un mundo espiritual, guiándonos o dirigiendo nuestras vidas, y que además determina qué pasará con nosotros después de la muerte, si seremos castigados, premiados, condenados o salvados. Bueno, en el paganismo, en cambio, dioses son otra cosa. Hay dioses que provienen de la observación del universo, es decir, hay concepción de dioses que provienen de la observación del universo, de las fuerzas astronómicas, de las fuerzas de la naturaleza, de la tierra, del mar, de los cielos. Otros que tienen más que ver con la geografía y el clima local. Por ejemplo, el dios Hapi de los egipcios, que era el dios del Nilo, el río Nilo. También se adora en casi todas las tradiciones a entidades personales, pero que simbolizan principios que van más allá del ser humano. Por ejemplo, la diosa Amat en Egipto, la diosa Justicia en Roma, o cosas por el estilo, ¿no? Las mitologías en realidad son el lenguaje simbólico del pasado, de nuestros ancestros, y
no pretenden en el paganismo ser historia sagrada, como se supone es la vida de Jesús o de Moisés o de Abraham en los cultos abrámicos. Nosotros no creemos que las cosas que dice nuestra mitología ocurrieron realmente. Lo que sí creemos es que detrás de esa mitología hay una cantidad de símbolos y de ideas muy profundas con significados espirituales relevantes. Es decir, lo nuestro es tener un discurso y un lenguaje mítico simbólico a través del cual poder canalizar nuestra espiritualidad, nuestra ética inclusive, porque la conducta del pagano generalmente está basada en episodios o en ejemplos que nos da la mitología o las leyendas. A veces son partes de la historia real, pero no importa si es una conjunción de ambas cosas, si es solo mitología o solo historia. De hecho, nosotros entendemos que no hay verdades sagradas, no hay historias reveladas, no hay nada de lo cual no se pueda dudar. Solamente nos inspiramos, nos enfocamos en estas cosas. Hay que tener en cuenta esto para comprender lo siguiente. Los dioses son conceptos que nosotros inventamos. Es decir, por ejemplo, tenemos al dios Thor de la mitología nórdica. ¿Qué es Thor? Bueno, Thor es la tormenta, el rayo, el trueno, los relámpagos. Pero sin embargo, nosotros sabemos que la tormenta y todo eso tiene una explicación científica. Las leyes de la física se conocen muy bien a ese respecto y se sabe por qué ocurren las tormentas. Sin embargo, lo que nosotros vemos en la tormenta, y que lo llamamos Thor, es a esa fuerza natural inefable que, aunque sepamos cómo funciona, nos sigue despertando admiración, respeto, sensación de trascendencia, nos sigue inspirando amor por la naturaleza, admiración por el cosmos, por todas las fuerzas que yacen en él. Vale decir lo maravilloso que es el universo, lo maravillosa que es la vida, y lo importante que es el respetarla y en rendirle culto para celebrar la vida que tenemos y para celebrar la oportunidad que tenemos de vivir. Hay varias escuelas en el paganismo en este sentido. Algunos creen que los dioses son meramente arquetipos, o sea, concepciones psicológicas de cosas que provienen de lo profundo de nuestra mente, que nos sirven para elaborar estos símbolos a que aludía. Otros pensamos que en realidad los dioses sí existen, pero existen en relación a nosotros. Es decir, si nosotros no existiéramos, si el ser humano no pensara en los dioses no existirían. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la fuerza natural, por ejemplo el rayo, el mar, la tierra, la luna, el sol, existen per se, son entidades que están allí, ¿no? Más allá de que nosotros las percibamos o no. Sin embargo, el significado que nosotros le damos a esos seres o a esas entidades o a esas fuerzas es diferente cuando las adoramos que cuando no. Entonces, como dicen los Vedas, las antiguas escrituras de la India, lo mortal crea lo inmortal. Si nosotros no estuviéramos, los dioses tampoco. Los antiguos egipcios también decían algo parecido. Esto está en el libro de los muertos, que en realidad se llama el libro de la salida al día. Decían, las ofrendas son el alimento de los dioses. Sin estas, ellos mueren. Que es lo mismo que decir que si no le rendimos culto a los dioses, estos desaparecen. El sentido de esto es muy fácil de apreciar. Ustedes se imaginen que, por ejemplo, tenemos al dios Sol de Egipto, que es Re, y al dios Sol de Grecia, que es Helios, o también el mesopotámico, o mejor dicho, el sumerio, Samesh. ¿Qué pasaba con estos dioses? ¿Eran tres diferentes? No, en realidad era el Sol. El Sol es uno solo. Lo que varía es que había en estos tres casos tres folclores diferentes que diseñaban diferentes simbologías, diferentes mitos, diferentes folclore para relacionarse con esta fuerza natural. Esto dependía del clima, la geografía, la historia,
los conflictos y problemas de cada uno de sus pueblos. Pero en realidad, esos tres dioses representan a una sola fuerza natural. No son un solo dios, son tres dioses diferentes, pero representando a la misma fuerza que en el fondo es lo que realmente existe. Así que por esa razón, nosotros no podemos decir que los dioses, desde el punto de vista del folclore, tienen entidad. Tienen entidad desde el punto de vista de los principios cósmicos, naturales, geográficos, climáticos, arquetípicos, humanos y filosóficos a través de los cuales los concebimos. Pero las fuerzas naturales o las fuerzas primales a las cuales aludimos son una sola. En cada caso, por supuesto. No obstante, hay que decir que no todas las escuelas paganas o todas las tradiciones coinciden con esto. En algunos casos se cree que los dioses son verdaderas entidades personales, existentes del mismo modo que piensan los cristianos o judíos sobre su Dios, pero solo que son muchos. Esta visión es válida, solo que no es mantenida por lo general por el paganismo ilustrado, es decir, por aquellos que creemos la ciencia, en el conocimiento filosófico de las cosas y por tanto entendemos que el universo tiene una explicación racional. Sin embargo, a pesar de esa explicación racional, sí es válido entender que también existe otro aspecto que tiene que ver con el significado profundo de las cosas, que le podemos dar nuestro propio sentido al universo, a las cosas, a la existencia y a la vida, y por tanto, creer en esos dioses, como dije antes, darle entidad, de alguna manera personificar a esas fuerzas y a esos principios del universo, y a través de ello creer en los dioses. Y por supuesto esos dioses realmente existen. Lo que pasa es que no son personitas que andan por ahí moviéndose independientemente de nuestro. Es decir, vuelvo al ejemplo de Thor. Cuando yo salgo una noche de tormenta y miro al cielo, pienso en Thor, pero no pienso que esa carroza con dos cabras y el dios batiendo el Mjolnir y haciendo que caigan rayos, realmente existe literalmente como yo lo imagino, sino que esa imaginación mía es el lenguaje que uso para vincularme con esa fuerza de la naturaleza, con esa potencia de la naturaleza, y de algún modo tener conexión con ella. Si yo solamente usara el lenguaje científico y pensara en electricidad, en vapor, en gotitas de agua, etcétera, todo lo que, y con el viento, el aire, los gases que tienen que ver con la tormenta, no podría tener una relación directa y personal con esa entidad. El lenguaje simbólico y los mitos me sirven para eso. Bueno, aquí está la mayor diferencia entre lo que son los dioses del paganismo y el dios de las religiones abrámicas. Nosotros no pensamos que exista una entidad que nos dirija las vidas, nuestras vidas, por fuera de nosotros. Nosotros damos significado a nuestra propia vida, solo que entendemos que la naturaleza es nuestro origen y nuestro destino, que todo ocurre a través de ella, y por ello le rendimos culto, y usamos este lenguaje de símbolos, mitos, arquetipos y figuras, cada uno con su propio folclore, es decir, a través de las tradiciones que elija o que tal vez sean las de sus ancestros, que cada una tiene su propio método y su propio perfil, digamos así, y entonces así poder vincularnos con ella. Ahora bien, para poder proseguir, deberíamos analizar la naturaleza del monoteísmo, así como su origen. De esa manera vamos a tener más en claro por qué la incompatibilidad de ese tipo de creencia, de ese tipo de abordaje al culto a la divinidad respecto del paganismo. Primero que nada hay que comprender dónde nació el monoteísmo y por qué. La primera versión tuvo que ver con el faraón hereje Akenatón, que en realidad se llamaba Amenhotep IV y pertenecía a la dinastía 18 del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto. Este faraón realizó una reforma religiosa que duró nada más que 18 años, prácticamente lo mismo que su reinado, y pocos años después desapareció.
Lo importante de esto es que rechazó completamente a las divinidades de Egipto, las proscribió incluso, prohibió el culto osírico, así como el culto de Amón, y hasta destruyó muchos templos y muchas estatuas de los dioses. Esto le ganó la enemistad de los sacerdotes de Amón-Ra, así como del pueblo, que era muy devoto del culto de Osiris. Por eso no prosperó su reforma. Sin embargo, lo importante de esto es analizar una cosa. Resulta que fue la primera vez en la historia que los dioses dejaron de ser inmanentes, que se concibió un dios que iba más allá de la naturaleza. Todos los dioses del antiguo Egipto eran componentes o fuerzas del cosmos. No estaban fuera del cosmos, no eran trascendentes. Eran lo que se define como inmanentes, algo que está dentro de la naturaleza. Bien. Entonces, la diferencia radicó en que este personaje imaginó a un dios trascendente y excluyente. Y aquí viene el punto central del monoteísmo. El monoteísmo no se distingue por adorar a un solo Dios, sino por la pretensión de que su Dios es el único verdadero, es el único que existe, o bien a veces que todos los demás dioses son solo una expresión de ese Dios único. Bueno, esto obviamente es incompatible con el paganismo. El por qué lo vamos a analizar más adelante. Después siguió una especie de reedición de esto, aunque no tiene conexiones culturales, como muchos creen, porque algunos piensan que el monoteísmo de Akenatón mudó o influyó en el monoteísmo hebreo. En realidad el monoteísmo hebreo se desarrolló muchos siglos después, no antes del siglo VII antes de Cristo, cuando Akenatón vivió 500 años antes. El monoteísmo judío planteaba aquello famoso de yo soy Yahvé tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí, como dice el libro del Éxodo del Antiguo Testamento de la Biblia. Bien, esto deja en claro que en el paganismo no puede haber lugar para el Dios de los judíos, de los cristianos o de los musulmanes, porque ellos mismos implican que su Dios no va a permitir ningún otro culto a otra divinidad, ningún otro culto a algo diferente de lo que es Él. Entonces, es evidente que es imposible compatibilizar una cosa con la otra. No somos nosotros los que rechazamos al Dios de los cristianos, al Dios de los judíos, al Dios de los musulmanes. Son ellos que nos dicen, hay un solo Dios que es Alá, y Mohammed es su profeta, o yo soy Yahvé tu Dios, y no tendrás otros dioses delante de mí. E incluso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Son religiones excluyentes. Son cultos a los dioses absolutamente excluyentes que no permiten ninguna otra cosa, ni siquiera matices en donde se pudiera agregar a alguna otra entidad. No existe tal cosa. El monoteísmo de las religiones abrámicas es absoluto. Ahora nos resta considerar el problema de la inmanencia y la trascendencia de los dioses. Los paganos adoramos a la Madre Tierra y al universo en general, a la naturaleza en todos los sentidos posibles. Ahora bien, las nuevas teorías científicas aceptan que puede que haya más cosas que este universo. Se habla del metaverso en la teoría M, se habla de otras realidades, se habla de que este universo tiene un límite visible, pero quizá haya cosas más allá. Se habla de otras dimensiones, del espacio y del tiempo. Bueno, todo eso no deja de ser la naturaleza. Entonces, cuando alguien dice, bueno, en realidad hay cosas más allá de lo que vemos y de lo que consideramos la naturaleza, es solo en el sentido doméstico del término.
La naturaleza, concebida como todo el cosmos, es todo lo que hay. No puede haber nada fuera de ella. Así consideramos todas esas cosas que dije sobre la ciencia, ¿no? Sobre estas teorías científicas. Siempre va a ser todo eso parte de la naturaleza. Entonces, para el pagano, la trascendencia no tiene ningún sentido. Los dioses son parte de la naturaleza, pero más importante todavía, surgieron después de la naturaleza, surgieron como resultado del inicio de la naturaleza, del inicio de los ciclos naturales. Los dioses son considerados inmortales, eternos, pero no en el sentido de eternidad absoluta que le dan los cristianos, los musulmanes o los judíos. Para nosotros los dioses cumplen ciclos y en realidad de alguna manera nacen, viven y mueren, al igual que los mortales, solo que en tiempos mucho más prolongados. En las diversas mitologías esto se expresa claramente. En la mitología griega primero reinó Uranos, el dios de los cielos. A través de conflictos y de episodios mitológicos le dio lugar a Cronos, que era su hijo, y a su vez Cronos se lo dio a Zeus. Y esto significó que el orden y la armonía en el universo comenzaron a reinar. Entre los nórdicos se habla de una renovación total de los dioses a través del evento del Ragnarok. Un día llegará, según esa mitología, que los dioses que conocemos, Odín, Thor y todos los Ases y los Vanires, desaparecerán para dar lugar a una nueva generación de dioses y a un nuevo ciclo en el universo. Entre los egipcios se pensaba que los dioses realmente podían morir. Y en muchas ocasiones, por ejemplo en la mitología griega, los dioses se mantenían inmortales a través de beber el néctar y de comer la ambrosía. Y en el caso de la mitología nórdica, su juventud y mortalidad se debía a que comían de las manzanas de Idún, la diosa que preservaba ese fruto sagrado que les daba la inmortalidad. O sea, en síntesis, eran seres finitos y mortales, a pesar de ser mucho más poderosos y significativos que nosotros, los seres vivientes de este mundo. Esto, en cada mitología, expresado cada uno con su forma, nos explica que en realidad los dioses también tienen su ciclo, que nacen, se desarrollan, tienen su periodo de esplendor y terminan alguna vez, que nada es eterno en el universo. Y bueno, la ciencia de algún modo nos confirma eso. Las estrellas, las galaxias, los planetas, los seres vivos y hasta los átomos, un día aparecen, tienen un periodo de vida, un ciclo, y un día desaparecerán, se desintegrarán, se apagarán, se morirán, pero nada es eterno en el universo. En el paganismo, en la teología pagana, esto es igual. Los dioses son parte de la naturaleza y por tanto inmanentes a la misma. En ningún caso extracósmicos o trascendentes, como plantea el cristianismo, por ejemplo, que ve a su Dios como algo ajeno a la naturaleza, totalmente desconectado de la misma. El Dios cristiano crea la naturaleza en el Génesis y se separa de ella. No es la naturaleza y la naturaleza es solo su obra. E incluso se dice que está creada para disfrute del hombre. Esto tiene graves consecuencias éticas, dado que el que piensa así no la respeta. No respeta otras formas de vida, no respeta a nada que sea diferente del ser humano y piensa que es dueño de todo el universo, de todo lo que se le presente, que su Dios le ha regalado todo lo que ve y hace uso de ello, uso y abuso a voluntad. Para los paganos esto es una barbaridad, es una de las peores faltas éticas posibles. Nosotros consideramos sagrada a toda vida, sagrada a la naturaleza, y por tanto nos creemos una criatura más de la misma, una parte más del entorno,
y jamás vamos a pensar que otra vida, aunque sea no humana, es más importante que la nuestra. Esto nos lleva al concepto de panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Bueno, se define como pan, que es todo, y teos, que es Dios. Es una derivación de una palabra griega. Se utiliza para definir al tipo de religiones que creen que la divinidad es todo lo que existe. Sin embargo, la mayoría de los panteísmos, que se dan generalmente en Oriente, conciben todo esto como una especie de ser absoluto que lo cubre todo, que lo compenetra todo, que está en todas partes, pero que en realidad es uno, una sola cosa. Los paganos no creemos en esto, pero igualmente tendemos a ser panteístas. Nuestro panteísmo es un poquito diferente. La diferencia estriba en que nosotros, como dije, no unificamos a todas las divinidades en una sola entidad. Creemos que todo el universo son el conjunto de todos los dioses. Esto sería algo así como un bosque. En un bosque hay muchísimos árboles. El bosque es una entidad abstracta, solamente la entendemos nosotros. Lo que sí existe es un montón de árboles. Bien, para nosotros el panteísmo es eso, no un ser en sí, sino el conjunto de todos los seres que conforman nuestro panteón de dioses. Un panteón de dioses es el conjunto de dioses que cada tradición adora o al cual le rinde culto. Bien, hay una variante de esto, se llama panenteísmo. Panenteísmo es algo así como la definición que aduce que la divinidad está tanto en todo el universo como afuera de este. Esta teoría, aunque es sostenida por algunos grupos paganos minoritarios, no cabe en el paganismo en general, que tiene el mismo problema que lo que comenté con anterioridad. En realidad, volvemos a lo mismo, volvemos a pensar que hay una divinidad o hay una entidad que está fuera del universo. Lo mismo ocurre con el absoluto del hinduismo o el nirvana budista o el Tao del taoísmo y de algunas otras disciplinas o escuelas filosóficas orientales, o bien el dios de los filósofos, de los neoplatónicos y de algunos filósofos griegos. Bien, tampoco eso cuadra. No cuadra porque seguimos hablando de una entidad que termina por ser única. Un error muy común de algunas tradiciones modernas del paganismo es tratar de pensar que existe un dios por encima de los dioses. Algunos Wiccans, por ejemplo, hablan del gran espíritu, por encima del dios y la diosa. Todos sabemos que los Wiccan adoran, le rinden culto a un dios, generalmente a un dios astado, parecido a Cernunnos o a Pan, al que vinculan con la cacería y con lo masculino, y a la diosa, que es la madre tierra, la luna y el principio femenino del universo, el principio de la fertilidad. Pero muchos grupos cometen el error de pensar que atrás de eso hay algo más, y no lo hay. El concepto de gran espíritu es una forma estética, una forma simpática de esconder al Dios cristiano, al Dios único y verdadero, entre comillas, en el que suelen creer los cristianos. Bueno, para nosotros eso no tiene ningún lugar. Tanto en la Wicca en particular como en el paganismo en general, no hay un Dios atrás de los dioses. No hay una gran entidad detrás de las entidades de los dioses, de las fuerzas del cosmos. Todos los dioses están dentro de la naturaleza, todos los dioses son parte de la naturaleza, y no hay uno solo, ni hay uno más importante que otro. En algunos panteones hay dioses que están por encima en el sentido de autoridad, por ejemplo Odín, que reina en Asgard, o Amon-Ra, que era el dios imperial de Egipto, o cosas por el estilo, o Zeus, que era el rey del Olimpo.
pero esos cargos no son eternos y no significan que Zeus, Amon-Ra o Odín sean más importantes como dioses que los otros dioses del panteón. Sencillamente es un cargo que están ocupando y generalmente es temporal. Ahora bien, lo anterior me obliga a explicar una cuestión sobre los dioses ancestrales, la cuestión del absoluto, la idea de que detrás de los dioses hay un dios, etc. Muchas tradiciones esotéricas, ocultistas o incluso movimientos reconstruccionistas modernos, como el quemetismo ortodoxo. Cabe aclarar que quemetismo es la tradición reconstruccionista del antiguo Egipto, o sea, el tipo de paganismo que trata de rescatar el legado del Egipto ancestral. Pero sin embargo, hay una variante que se llama a sí mismo ortodoxo y que cree en la existencia de un Netjer. Un Netjer es un dios para los egipcios. Netjeru en plural. Bien, todas estas ideas que manejan, como dije, algunos grupos ocultistas, órdenes iniciáticas, etc., están equivocadas. Los antiguos no creían, en ningún caso, en un Dios primordial, único, a no ser el primer Dios que apareció dentro del panteón. Por ejemplo, entre los egipcios podía ser Atum, el dios principal de la Eneada de Heliópolis, el primer dios Sol. Pero eso no era lo mismo que creer en un absoluto o en un ser inmanifiesto, primordial y anterior a la creación o a la aparición de las cosas. En Egipto había una entidad que se llamaba Nu o Num. Nu era el océano cósmico, que era equivalente al caos primordial. La idea del océano cósmico era el agua indeterminada, sin ninguna superficie seca, a donde se pudiera habitar, donde pudiera haber vida, así como puede ser el Apsu en Babilonia o en Sumeria, del cual nos habla, por ejemplo, el Enuma Elish, o poema babilónico de la creación. El Apsu era en realidad la zona en donde se juntaban las aguas del Tigris y el Éufrates, los dos ríos de la Mesopotamia, con el agua salada, que por supuesto era estéril para la agricultura, y a la que los babilonios llamaban Tiamat. Tiamat era la diosa del mar, y el Apsu era la zona pantanosa, la zona con marismas, en donde se juntaban estas dos aguas. En la Biblia hebrea, existe la palabra Tehom, que alude al abismo. Ustedes vieron que existe el versículo de la Biblia, y Dios revoloteaba sobre la faz del abismo. Bien, ese abismo es el Tehom, y es lo mismo que el Apsu, o el Nun de los egipcios. Son las aguas primordiales, las aguas caóticas, antes de que la vida o la civilización aparecieran. Esto no es un Dios. Es simplemente un estado potencial del ser. Vendría a ser como si yo tomara un vaso y pensara en el vacío que hay dentro del vaso y que podría estar lleno de agua en algún momento. Nun, en Egipto, o el caos de la mitología griega, no es un dios, es la posibilidad de lo que va a existir. La vida potencial, la existencia potencial, pero que todavía no es. O sea, esa entidad inicial es más bien la nada, el vacío. Así que los paganos no creemos que haya existido un absoluto primordial o una causa primera. Sí, en la existencia de alguno de los dioses que fueron los primeros en aparecer. Por ejemplo, en la mitología egipcia, puede ser en algunas zonas Atum, como dije, o en otras Horus, que fue el ave que se sentó por primera vez en la primera rama que sobresalía del montículo primordial, y así apareció la vida.
Pero esto no significa que hubiese un Dios anterior. Ahora bien, hay otro problema con todo esto. Hay que entender que politeísmo es más que un Dios. La Wicca es politeísta también. Aunque técnicamente se le suele llamar duoteísmo, porque son dos dioses, o también algunos llaman duada a la combinación de la creencia en dos dioses, uno masculino y uno femenino, una pareja divina. Pero hay que recordar esto, no hay nada más allá de estos dos dioses. Y también hay que tener presente otra cosa. En la Wicca, bien entendida, no se cree en un dios y en una diosa y se alude a que todos los dioses y todas las diosas en realidad siempre fueron la representación de ese dios y de esa diosa. Muy por el contrario, la Wicca es un esfuerzo moderno, un esfuerzo sincrético, un esfuerzo sintético para hacer posible que la gente común, que la gente que no es experta en antropología, en historia de las religiones o en mitología comparada, pueda acceder a la sabiduría y al culto de los dioses ancestrales a través de esos dos símbolos sintéticos. Un dios que representa a todos los dioses de la antigüedad y una diosa que representa a todas las diosas. Pero hay que recordar que esto no fue inverso. Las diosas de la antigüedad eran miles y los dioses de la antigüedad eran miles. La Wicca lo único que hace es unificarlos a todos en estos dos personajes, que por lo general no reciben nombre alguno. Es el dios y la diosa. Y en los rituales, según la tradición Wicca que se elija o según el estilo de cada coven, se puede aludir a los nombres de algunos dioses de la antigüedad para nombrar al dios, o bien para nombrar a la diosa, usar nombres de las deidades femeninas antiguas. Pero en realidad, repito, esto es la síntesis de todos los dioses y la síntesis de todas las diosas, no al revés. En la antigüedad no hubo un dios único, astado o de la fertilidad o lo que fuese, y no hubo una sola diosa de la tierra, de la luna, de la fertilidad o de la maternidad. Era una cantidad casi infinita de dioses si sumamos a todos los dioses de todas las mitologías y de todas las culturas, que al final, en estos movimientos neopaganos, por ejemplo en la Wicca, resumieron, se sintetizaron en estas dos entidades. Bien, con esto queda claro que la Wicca no puede creer en un Dios único, que la Wicca no puede creer en el Dios cristiano y que la Wicca cree en una especie de politeísmo reducido, restringido o sintetizado en dos dioses, o sea, en la diosa y el dios. Una acotación final que se debe hacer para reforzar la idea de que la Wicca no puede creer en un gran espíritu, o en el Dios cristiano, o en Dios en general, asumiendo que esa entidad es única, es la idea de que para que exista el universo, para que existan las cosas, tiene que haber dos géneros. Todo lo relativo a la fertilidad, todo lo relativo a la creación, todo lo relativo al surgimiento de las cosas, tiene que tener una parte femenina y una parte masculina. Lo que no tiene dos géneros es estéril. Por tanto, no existe cabida para un Dios único, ya sea patriarcal, ya sea matriarcal o ya sea andrógino o asexuado. Esas cosas no tienen cabida en el paganismo. Pueden ser lucubraciones válidas en el esoterismo cristiano, en las escuelas ocultistas occidentales, en las religiones orientales, pero no en el paganismo. Y tampoco en la Wicca, por lo menos en la mayoría de las tradiciones más respetadas, más coherentes y más apegadas al paganismo. Bueno, bien, ya resumiendo el video de hoy, podríamos hacer una especie de FAQ,
o sea, de preguntas y respuestas más frecuentes. Sencillamente, ¿un pagano puede creer en el Dios cristiano? No. Se explicó por qué. Porque el Dios cristiano es trascendente, es extracósmico, anterior a la naturaleza y aparte es excluyente. Pretende que no existe otra cosa más que Él, y nosotros creemos en otras divinidades. Entonces es absolutamente incompatible con nuestras creencias. ¿Un Wiccan lo puede hacer? No, por las mismas razones. Incluso no porque su principal característica es la dualidad de géneros. Más allá de la dualidad de géneros no existe nada. Entonces, el Dios cristiano o cualquier otro Dios monoteísta no cabe ni en el paganismo en general ni en la Wicca en particular. Segundo, ¿es compatible el monoteísmo y el politeísmo? O sea, ¿podemos ser en el fondo, muy en el fondo monoteístas, aún creyendo en una pluralidad de dioses? No, porque la mayoría de las veces la gente que cree así, la gente que propone estas cosas, reduce a los dioses a entidades secundarias, a entidades subordinadas a ese Dios principal, que en el fondo es el Dios del judeocristianismo. Eso también es incompatible. No es posible creer en ese Dios, estar subordinado a ese Dios, rezarle a ese Dios y al mismo tiempo ser pagano. No hay compatibilidad alguna entre el cristianismo, el judaísmo o el islam y el paganismo en ninguna de sus tradiciones, incluso tampoco en la Wicca, o en otras tendencias neopaganas, como por ejemplo la religión Asatruar, la Telema y otras variantes. Finalmente, para terminar, debemos entender una cosa. Nos hicimos paganos, buscamos una nueva senda justamente porque rechazábamos la tiranía patriarcal y la pretensión de que ese Dios del sistema de creencias hegemónico dominara nuestras vidas y las vidas de aquellos a quienes queremos. Bueno, seamos coherentes con esto. Somos politeístas y orgullosos de serlo. El monoteísmo no tiene cabida en nuestras vidas. Si no se piensa así, bueno, no hay ningún problema. Nadie va a criticar a nadie. Nosotros no somos de aquellos que creen que son dueños de la verdad. Nosotros no condenamos a nadie por sus creencias. Pero sí tenemos que decir una cosa. Aquel que no cree en eso, aquel que no es politeísta de verdad, con sinceridad, con coherencia y mantiene una conducta y una ética coherente con ello, no es un pagano. Sencillamente eso. No es más malo, no es más bueno, no es nada diferente. Solo cree en otra cosa. Seamos coherentes con nuestras creencias, no aceptemos a quienes quieran vertirlas, a quienes quieran confundirnos, e incluso a quienes quieren confundir a los que recién comienzan, que esto es lo más grave, vendiéndoles cosas, engañándolos, o inventando nuevas escuelas, tradiciones o teorías que no tienen en realidad ninguna base ni en lo ancestral, ni siquiera en las tendencias modernas, ni en los referentes del paganismo moderno. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Próximamente abordaré otro tema dentro de esta serie que he pretendido proponer y que tiene por finalidad de partir con ustedes de manera más amena, más rápida y más informal que cuando lo hago a través de trabajos académicos o de escritos y artículos. Bueno, nada más. Saludos a todos y bendiciones.